iluminación, maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Sí, Señor, sobre todo poder y sobre todo rey, Señor, sobre toda humanidad de esa, por tu nombre, Padre. Sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo mi Señor. Sobre todo iluminación, maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio por el cual Dios nos permite reunirnos. Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad y quiero invitarlos a que vayan conmigo a la palabra de Dios y podamos leer en el capítulo 4, versos 38 al 44 de Segunda de Reyes. Dice la palabra de Dios: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierba y halló una como parra montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado,
gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en una espiga, y dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerá y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Dios. Has mostrado tu soberanía hacia nosotros. Señor, nos has mostrado que eres supremo proveedor, que en medio de una circunstancia tan crítica, Dios, a nivel mundial, no nos ha faltado nada, Señor. No nos ha faltado el pan, ni el vestido, ni el calzado. Y has suplido todas nuestras necesidades, porque eres soberano y un Dios que muestras tu poder a un pueblo necesitado que cada día clama y confía en ti. Gracias te doy por este tiempo tan especial, Señor, y en esta mañana dejo toda la congregación que nos está viendo y escuchando, Señor, que también pueda recibir de ti lo que ellos necesitan, porque tú eres Jehová Jireh, el Dios proveedor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, he titulado este mensaje: no solo de pan vivirá el hombre. En los tiempos de Eliseo estaba sucediendo algo bien catastrófico, y era que había corrupción, había crisis, había hambre, había muchas necesidades que suplir en aquel tiempo. Es parecido a lo que estamos viviendo en este tiempo presente. No es nada extraño o ajeno a lo que sucedió en aquel tiempo, pero nos damos cuenta que la mayor necesidad que tenía la gente en aquel tiempo no era de pan físico, sino de pan espiritual, o de oír la palabra de Dios. Porque mire lo que está sucediendo en esta porción que hemos leído. El texto nos está diciendo que hubo hambre de pan en aquel tiempo, pero no había hambre de oír la palabra de Dios. Y era lo que Eliseo quería, que el pueblo escuchara la palabra de Dios para que volvieran su corazón a Dios, para que el pueblo dejara su desobediencia y su pecado y se volvieran a Dios. Pero para eso necesitaban escuchar la palabra de Dios. Entonces el texto nos está mostrando que ellos no tenían hambre de oír la palabra de Dios, sino hambre de pan. El versículo 38 nos comienza diciendo que Eliseo volvió a Gilgal. Entonces parece ser que ya había estado allí, y dice que había una gran hambre en la tierra. Y entonces los hijos de los profetas estaban reunidos con él, había una congregación, y él dijo a su criado que pusiera una olla grande para cocinar para los hijos de los profetas. Pero miren cómo son las cosas cuando hay más hambre del pan físico que del pan espiritual o de la palabra. Muchas veces cuando buscamos saciar más nuestra vida con la comida física podemos cometer errores, porque el verso 39 dice que alguien salió al campo a recoger hierbas, y dice que halló como una barra de montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Entonces cuando regresó las cortó en pedazos y las echó dentro de la olla, pero él no sabía qué era. Entonces, después que hubieron cocinado, entonces les sirvieron a los profetas, y cuando ellos comienzan a comer, se están dando cuenta que esta es una comida que tenía veneno, una comida mortal, una comida que les estaba haciendo daño, y ellos gritan. Lo que me gusta del texto es que ellos se acercan al profeta Eliseo, que era el hombre de Dios en aquel tiempo, el hombre que representaba
a Dios en la tierra. Y ellos le dicen: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Quiero recordarle que en aquel tiempo el título varón de Dios se le asignaba a la persona que hacía la voluntad de Dios, se le asignaba a aquella persona que pasaba más tiempo en la presencia de Dios que haciendo cualquier otro oficio, porque los profetas hablaban directamente con Dios. Entonces, cuando ellos le gritan: varón de Dios, hay muerte en esta olla, Él no juzga a aquel que cometió errores, no juzga a aquel que se equivocó, sino que humildemente Él dice en el verso 41, dice: tráiganme harina. Y dice que la esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Bien, mis amados hermanos, vemos aquí cómo cambió la situación de muerte a vida por lo que hizo el profeta. Roció harina dentro de la olla y aquella comida pasó de ser una comida mortal a una comida que transmitiera vida. Y ellos comenzaron a comer. Entonces nos damos cuenta que Dios aquí muestra su soberanía y su misericordia hacia un pueblo que está necesitado. Y aunque el pueblo no se preocupaba por oír la palabra de Dios, sino por saciar el hambre, porque había hambre en la tierra, entonces aún así Dios sigue mostrando su soberanía y su misericordia. Y vemos cómo cambia aquí la situación, que hay otra porción del verso 42 en adelante que dice que vino un hombre de Baal Salisa, el cual vino a Eliseo y dice que le trajo unos panes de primicia y trajo cebada y trigo nuevo en su espiga. Y Eliseo no es egoísta, sino que Eliseo lo que hace es obedecer la palabra de Dios. El que reciba de gracia, entonces de gracia. Entonces, como había hambre, entonces él coge los 20 panes que le traen y le manda a su criado a que lo ponga delante de los profetas. Pero eran 100 profetas, eran 100 personas que estaban allí. Entonces su criado le dice: es imposible que 20 panes alcancen para saciar 100 personas, porque el hambre es grande. Entonces Eliseo le dice: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerá y sobrará. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí la palabra de Dios es la que le está dando vida a la gente que tenía hambre en aquel tiempo. Recordemos que el Señor dice en su palabra que Él traerá tiempo de hambre a la tierra, pero no de comida, sino de oír su palabra. Y era lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Entonces vemos cómo Eliseo hace que estos panes se multipliquen y alcance para todos. Y no solamente alcanzó, sino que dice que todos comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Mis amados hermanos, quien alimentó en momento de necesidad, en momento de hambre, aquel pueblo no fue la comida física que ellos disfrutaron, tanto lo que estaba en la olla como los panes, sino lo que alimentó en aquel tiempo aquel pueblo fue la palabra del Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este pasaje nos recuerda a lo que hizo el Señor Jesucristo con aquellas personas que eran más de 5,000, sin contar mujeres y niños. Dice que alguien tenía 5 panes y 2 pececillos, y todos conocemos la historia. De esos 5 panes y de esos 2 pececillos, el Señor dice que dio gracias al Señor y se multiplicó, y todos fueron saciados. Y el Señor sació la necesidad de aquella gente en aquel tiempo, porque Él se dio cuenta que muchos lo estaban siguiendo para oír la palabra de Dios. Entonces, la mayor necesidad que nosotros tenemos en este tiempo de crisis, porque créame que una de las áreas más afectadas en todo este confinamiento a nivel global es la economía. Y
de la economía dependen muchas cosas, sobre todo el pan, el saciarnos cada día. Pero de lo que más hay necesidad en este tiempo es de oír la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor sabe, y nosotros también sabemos, que la comida física es una comida que perece, pero la comida, el pan que es la palabra de Dios, es una comida que nos da vida. Así que aunque ellos aquí comieron y se saciaron físicamente, de todas maneras iban a morir. Recordemos que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el profeta quería que ellos oyeran la palabra de Dios para que tuvieran vida espiritual. Recordemos que el Señor le dijo a sus discípulos en un momento cuando los confrontó con una palabra fuerte a los que le seguían: ustedes también se quieren ir. Y Pedro le respondió: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, así como Eliseo alimentaba al pueblo en aquel tiempo con la palabra, el Señor también lo está haciendo hoy, mis amados hermanos. En este tiempo yo he sido testigo del poder de Dios y he pasado por momentos de crisis, momentos duros y difíciles, pero lo que me ha sostenido es la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos la confianza en la palabra del Señor, déjeme decirle que la palabra sacia todas nuestras necesidades. Y cuando el Señor da una palabra, no solamente nos sacia, sino que también sobra y basta de lo que nosotros estamos necesitando, que fue lo que sucedió en la escena de Eliseo con los profetas. Entonces yo quiero invitarte a reflexionar en esta mañana, y es que si estás pasando por un momento de crisis y sobre todo de hambre, puedas creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede hacer lo que no puede hacer ningún ser humano. La palabra de Dios nos da vida y nos da la vitalidad que necesitamos para seguir adelante. Mis amados hermanos y amigos, recuerde una vez más, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el pueblo siguió con vida por la palabra del Señor, porque cierra diciendo el verso 44: entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. No conforme a la palabra del profeta, conforme a la palabra de Dios. Así que si nosotros creemos y confiamos en la palabra del Señor, vamos a ser saciados de todas nuestras necesidades y tendremos sobre todo vida espiritual, que es lo más importante. Señor, te damos gracias en esta mañana. Quiero depositar toda mi confianza en tu palabra, Señor, porque tu palabra debe ser la que llene y sacie, Señor, mi cuerpo y mi espíritu. Que sea tu palabra la que me alimente, Señor, para yo poder seguir con vida y poder avanzar en este mundo, Dios, que cada día se llena más de maldad y cada día, Señor, se vuelve más crítico. Ayúdanos, Espíritu Santo, a esperar en Dios, quien es el supremo proveedor. Y si nosotros esperamos en Dios, su divina provisión vendrá por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero invitarles a que pasemos a un momento especial, como lo es la cena del Señor. Y quiero orar por estos dos elementos: el pan que representa el cuerpo que fue molido y partido por nuestros pecados, y el vino que representa la sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, oro por este pan, Dios, y te pido que al comer de él podamos tener discernimiento que estamos comiendo, Señor, de tu carne. También te pido, Dios, por este vino que representa la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Y pido que al tomar de esta copa tengamos el discernimiento que estamos tomando la sangre del Señor,
porque Jesús dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida en mí. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, les dijo las mismas palabras que dijo el Señor Jesús la noche que iba a ser entregado: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a comer todos del pan en memoria del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a tomar todos de la copa en memoria del Señor. Señor, te damos gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, porque a la cruz llevaste mi pecado, mi enfermedad, mi rebelión, mis iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, por tu llaga fuimos curados. Gracias, Señor Jesús, por venir a salvarme, ya que tú no viniste por los justos, sino por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Toda mi fe y mi confianza la he puesto en ti, Señor Jesús, que eres el autor y consumador de la fe. Mi vida y mi salvación están en ti. Gracias por ese regalo de la vida eterna. Amén. Mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga y hasta otra hermosa oportunidad.